pero con el favor de Dios lo vamos a hacer. Y oramos, buen Dios y Padre Celestial, una vez más delante de tu presencia, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres merecedor de la misma, Señor. Pedimos, Padre Celestial, que tú acomodes nuestros pensamientos, nuestros corazones, Señor. Oh Padre Celestial, y que nos prepare y nos pongas dispuestos a recibir tu palabra, Señor. Oh Padre Celestial, te pido que tú me uses, Padre Celestial, como vaso tuyo, Señor, para entregar a tu pueblo, Señor, lo que ellos se merecen, tu santa palabra. En el nombre poderoso de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Pues estamos en Beacon, en el capítulo 7, tercer discurso, parábola del reino. Y la semana pasada cubrimos la letra A, el escenario, la letra... Espérate, yo creo que estoy atrasado, excúsenme. Sección 7 se reanuda la narración, viajes de Jesús. Letra A, Jesús y Juan rechazado. Punto número 1, rechazo en Nazaret, que lo cubrimos la semana pasada. Punto número 2, la muerte de Juan el Bautista. Y parte B, nuevos milagros, alimentación de los 5,000. Antes de comenzar, vamos a dar un corto repaso. Este repaso es bastante corto porque eran 3 partes. Pero entramos en otro tema y la clase se hizo un poco larga, pero fue bastante interesante. Jesús dejó las costas de Galilea y se dirigió a Nazaret para su última visita allí. Al enseñarles en la sinagoga de ellos, todos se quedaban asombrados ante su sabiduría y ante los milagros que se le contaba. Para ellos se trataba solo del hijo del carpintero. Conocían a su madre María y que sus hermanos eran Jacobo, José, Simón y Judas, y que sus hermanas vivían aún allí en Nazaret. ¿Cómo podía uno de los muchachos de su propia población decir y hacer las cosas por las que había llegado a ser tan bien conocido? Estos los aturdía y encontraron más fácil aferrarse a su ignorancia que reconocer la verdad. Se escandalizaban de él. Esto llevó a Jesús a señalar que un profeta genuino es generalmente más bien apreciado fuera de su hogar. La incredulidad fue un gran obstáculo para la obra de Jesús en Nazaret, pues allí solo sanó a unos pocos enfermos. Marcos 6:5. Punto número 2, muerte de Juan el Bautista, Mateo 14, del 1 al 12. Herodes el tetrarca, este malvado hijo de Herodes el Grande, era también conocido como Herodes Antipas. Fue el quien había ordenado la decapitación de Juan el Bautista. Cuando oyó acerca de los milagros de Jesús, su conciencia comenzó a agitarle. El recuerdo del profeta Juan le acosaba. Le dijo a sus siervos: Juan ha vuelto de entre los muertos. Esto explica estos milagros. En los versículos del 3 al 12 tenemos lo que se conoce como una regresión literaria. Mateo interrumpe la narración para pasar revista a las circunstancias que rodearon la muerte de Juan.
Herodes había dejado su mujer y vivía en una relación adúltera e incestuosa con Herodías, mujer de su hermano Felipe. Juan no podía dejar pasar esto sin reprensión. Indignado y sin temor, señaló con el dedo a Herodes y lo denunció por su inmoralidad. El rey se enfureció hasta el punto de querer matar a Juan, pero no convenía políticamente. El pueblo aclamaba a Juan como profeta. Herodes satisfizo su ira encarcelando a Juan. Al llegar el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías complació tanto al rey con sus danzas que impetuosamente le ofreció cualquier cosa que ella quisiese. Impulsada por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista y en un plato. Y dio la orden, Herodes dio la orden de decapitar a Juan. Los discípulos de Juan dieron respetuosa sepultura al cuerpo de su maestro y luego fueron a comunicarlo a Jesús. En tiempo de persecución, opresión, sufrimiento y dolor, nosotros deberíamos también ir a comunicarlo a Jesús. Herodes, cuando oyó sobre las actividades de Jesús, todo aquel episodio revivió obsesionándolo. B. Nuevos milagros. Mateo 14 del 13 al 36. Punto número 1. Alimentación de los 5,000. Mateo 14 del 13 al 21. Cuando Jesús oyó que Herodes estaba agitado por las nuevas de su milagro, se retiró de allí en una barca dirigiéndose a un lugar desierto junto al mar de Galilea. No fue impulsado por ningún temor. Sabía que nada podía sucederle antes que hubiese llegado su tiempo. Sus discípulos acababan de llegar de su misión de predicación, Marcos 6:30, Lucas 9:10, y que necesitaban de un tiempo de reposo y quietud. Sin embargo, las multitudes salieron de las ciudades y le siguieron a pie. Al desembarcar, la muchedumbre ya esperaba. En lugar de mostrar irritación por esta intrusión, nuestro compasivo Señor emprendió la obra de inmediato y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Al caer la tarde, es decir, después de las 3, sus discípulos pensaron que estaban avecinándose una crisis. Le pidieron a Jesús que enviase a la gente a las aldeas donde podrían comprar de comer. El Señor, al decirle, dadle vosotros de comer, ellos se sintieron abrumados. No tenemos nada sino 5 panes y 2 peces. Se habían olvidado que también tenían a Jesús. Jesús les dijo, traédmelo acá. Esta era la parte de ellos. El Señor mandando a la gente recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, dio gracia, partió los panes y los dio a los discípulos para que los repartiesen. Cuando todos quedaron satisfechos, los discípulos recogieron 12 cestas llenas de pedazos sobrantes. Quedó más cuando Jesús iba terminado que al comenzar. Cosa irónica, hubo un cesto sobrante para cada uno de los escépticos discípulos. Y se había dado alimento a una multitud, quizá de 10,000, 15,000 o hasta 20,000 personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pues hasta aquí el repaso de la lección pasada y hoy vamos a entrar al punto número 2, Jesús anda sobre el agua.
Estamos en Beacon, página 148.2. Antes de comenzar en Beacon, vamos a ir para Mateo 14, del 22 al 27. ¿Usted lo quiere leer, pastor? Sí. Vamos a Mateo 14, versículo 22 en adelante. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Gracias, pastor. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Estamos en Beacon, página 148, número 2. Papito, si lo tienes, puede leerme el primer párrafo, por favor. Hello. El maestro enseguida hizo, perdona, no puedo ver. El maestro enseguida hizo que sus discípulos partieran el verbo. El verbo tiene un sentido muy enérgico, significando constreñir, forzar. Arndt y Gingrich sugieren esta traducción: hizo que sus discípulos se embarcaran. ¿Por qué? Juan nos da la respuesta. Jesús entendió que iban a venir para posesionarse de él y hacerle rey, y volvió a retirarse al monte, él solo. No quería que sus discípulos permanecieran en la atmósfera revolucionaria, ni quería el sancionar con su presencia semejante un movimiento. Él no estaba allí para establecer un reinado político con oposición al gobierno romano, sino para implantar su reino espiritual en los corazones de los hombres. Jesús era sensible a la realidad de que estos valerosos galileos estaban listos para lanzarse en otra revuelta contra Roma. De modo que él instruyó a sus discípulos para que partieran, despidió a la multitud y él se fue a orar solo. Amén. Hasta ahí por ahora. Usted ve la mentalidad del pueblo judío, que el pueblo judío lo que estaba pensando era en establecer un reino, pero aquí terrenal. Pero la mente y los designios de Dios son totalmente inversos a los del pueblo judío. El Señor lo que quería era reinar en sus corazones, mas ellos querían que Él reinara terrenalmente sobre el imperio romano. Básicamente, ellos, los judíos, ya estaban cansados, diga cansado, estaban cansados de pagar impuestos a unos tiranos que vinieron a apropiarse de las tierras judías, o sea, a explotar el pueblo judío. Entonces, ¿quién era la ley ahí en ese entonces? Los judíos tenían su ley, los judíos tenían la ley de Dios, pero la última palabra la decía el imperio romano. O sea, ¿de quién era la moneda que los judíos utilizaban? Tenía la inscripción del César, del emperador. Pero Jesucristo
sabiendo la mentalidad del pueblo. Mira, mire, usted puede ver la misericordia de nuestro Señor. Imagínese que esa gente, esos judíos, lo hubiesen tomado por fuerza y lo hubiesen instalado como rey. Le hubiesen dicho a Pilato, vamos a hacer una revuelta, y sacaban a los soldados romanos porque era un pueblo judío numeroso que había. Imagínate que la palabra se regara. Mira, el Mesías llegó aquí, este es. ¿Qué iba a suceder con el pueblo judío? Iban a ser aplastados totalmente por Roma. Y el Señor no quería que eso sucediera. Pues prácticamente el Señor los forzó a los discípulos a montarse en su barca y que abogaran mar adentro, mientras Jesús subió a la loma a orar. Sigue, papito. Pastor, ¿quiere decir algo? Sí, muchachos, hay como 500 cosas ahí. Porque mira, tú dijiste algo muy importante. Primeramente, el pueblo judío ya estaba cansado de esta situación. Pero estamos hablando de que un Herodes, porque el gobierno romano era el gobierno que esclavizó al pueblo judío, ¿ok? Acuérdense que 5 imperios anteriores, contando los romanos, esclavizaron al pueblo judío. Usted sabe eso, ¿verdad? Bueno, pues Herodes Pilato era el gobernador romano. Herodes era, no me acuerdo cuál es la posición de Herodes, pero era elegido por el pueblo judío. ¿Ok? Pero el gobierno romano tenía jurisdicción sobre el gobierno judío. Y obviamente eran de estos políticos que eran marionetas, y entre ambos esclavizaban a los pobrecitos pueblos judíos. Usted me está siguiendo. El caso de Mateo es un caso en particular, porque Mateo, siendo judío, trabajaba con los romanos y era cobrador de impuestos. Era el tipo, era un traidor, un desertor. El tipo, ni su familia lo querían. Si no pueden, vean la serie Chosen, que se van a dar cuenta del problema que el papá y la mamá tenían con ese pobre muchacho. Entonces, por ende, cuando Jesús está hablando en este texto, me parece muy interesante lo que Beacon está hablando aquí, porque dice aquí claramente, él no estaba allí para establecer un reinado político con oposición al gobierno romano. ¿Usted ve? Dicho sea de paso, que esto lo vamos a estudiar después, no me quiero adelantar, pero lo voy a mencionar. Ni Herodes ni Poncio Pilato encontraron causa probable en contra de Jesús. Para que usted sepa. Vamos a seguir hacia adelante. Sí. Sí. ¿Cómo no? También es importante que tengamos en nuestra mente que desde el Viejo Testamento, ese era el can de ellos. Tenían un juez bueno, vivían en paz por 40 años, después entraba uno malo y eran esclavos, y ese era el can de ellos, siempre esclavos, siempre esclavos. Al decir que posiblemente el Mesías, ya se acabó todo. Por fin llegó ese rey que está supuesto a ser mejor que David, que es mejor que David, pero se quedaron con las ganas porque no fue así. Amén. ¿Y por qué es que el pueblo de Israel siempre caía en esclavitud? Por desobediente y por rebelde, por idólatra. Elio, yo anoté en estos capítulos de Jueces y del libro anterior, Josué, no sé cuántas veces yo anoté, y el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Eso es continuamente. Y quiero que sepa algo, hermano. Sigue siendo el pueblo escogido por Dios.
Papito, sigue. Cuando llegó la noche, es la misma expresión griega del versículo 15, cuando anochecía, pero entre ambas había acontecido la alimentación de los 5,000. Esta actividad debe haber durado de unas 2 horas. ¿Cómo armonizar entonces estas dos expresiones de tiempo? Encontramos la respuesta en la distinción entre la primera tarde, que comenzaba como a las 3 p.m., y a la segunda, después de la puesta del sol. La palabra que se traduce anochecer es literalmente tarde. La totalidad de la frase del versículo 23 significa cuando se había hecho tarde. Ant y Gingrich sugieren el contexto a menudo facilita la tarea de decidir a qué hora se refería, si antes o después de la puesta del sol. Amén, gracias, papito. Mientras despedía a la multitud, Jesús mandó a los discípulos que entrasen en la barca y cruzaran al otro lado del mar o lago. Luego subió a un monte a orar. Cuando llegó la noche, la tarde, esto es después de la puesta del sol, estaba allí solo. En la manera de contar judía habían 2 tardes. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 12, versículo 6. Vamos para Éxodo capítulo 12, versículo 6. Doce, 6. ¿Alguien lo tiene? Hermana Marilyn. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. Amén. So, habían 2 tardes. El pueblo judío contaba 2 tardes. Y yo siempre creía que las tardes comenzaban a las 12 de la tarde, ¿verdad que sí? Pero mire qué cosa curiosa, para el pueblo judío había una tarde que comenzaba después de las 3 de la tarde. O sea, no, aquí dice que comenzaba una a las 3 de la tarde y otra a la bajada del sol. O sea que la segunda tarde, en lo que yo estoy entendiendo, era más corta que la primera tarde. Sí. Pastora Yarolín. Porque ellos no tenían reloj. Ellos medían por el sol. Ellos no tenían reloj. So se dejaban llevar por el sol. So ya cuando el sol es mediodía está completamente arriba. Cuando ya el sol iba bajando, que llegaba a cierto grado, ya para ellos the sun was going to set. Ahí comenzaba la primera tarde para ellos. Amén. Y aún el día es más corto en invierno. El día es aún más corto en invierno, y entonces los veranos, esas tardes pueden extenderse un poquito más. Vamos a seguir. Jesús vino a ellos andando sobre el mar, pensando que era un fantasma. Los discípulos quedaron espantados. Oh, espérate, excúseme, brinqué. La primera mencionada aquí es en el versículo 15, comenzaba a la media tarde, y la otra a la que se hace referencia aquí, a la puerta del sol. No hemos entrado todavía a lo de la barca. Amén. ¿Alguien está claro con lo de las 2 tardes? Sí, Luis, el micrófono. No, solamente una pregunta. ¿La segunda tarde comenzaría a qué hora más o menos? Cuando bajaba el sol, Creo como a las 6. Sí, Okay. como a las 6 Okay. de la tarde. Porque en una parte, creo que en el Calvario, en el Gólgota, se habla de la hora sexta, ¿no? Y me imagino que debe ser, o me corrigen, si ese es
las 6 de la tarde. Ok. Yo creo que la hora sexta es las 3 de la tarde. Son las 3 de la tarde. Ok. Los judíos ahora, los viernes, ellos tienen sundown. Three o'clock. Yeah, eso es como a las 4:30, Sí. de 4 a 4:30 para el invierno, y ahora es a las 6:45. Sí, sí, es verdad, porque el jefe mío es judío. El jefe mío, él tiene que estar adentro de la casa antes de que el sol baje. Antes de que el sol baje. Y en invierno, pues, es más temprano. En verano, pues, hay veces que el sol aquí en Nueva York, a las 9 de la noche todavía. Imagínate eso. Vamos a seguir. ¿Quién tiene el libro de Bicón? Elio. Elio. Sí. No, que estoy buscando aquí información. Y esto está más interesante. Las horas del día eran prima, segunda, tercia, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, nona, décima, undécima y duodécima. La hora prima era el amanecer. La hora sexta era a mediodía. Y la hora duodécima era el atardecer. Sobre la noche las horas eran primer vigilia, segunda, por eso cuando él habla de vigilia, está hablando de noche, cuando en el Antiguo Y habían Testamento, cuatro vigilias. cuatro ¿verdad? vigilias, sí. La cuarta vigilia, sí, porque era segunda vigilia, tercera vigilia y cuarta vigilia. Y muy interesante, ¿ok? Seguimos aprendiendo. ¿Quién tiene el libro de Bicón? Sari, al llegar la noche. Al llegar la noche, Jesús había quedado solo sobre la montaña, y ya la barca estaba en medio del mar, como a mitad de camino cruzándolo. El texto griego de Nestle dice, estaba a muchos estadios de la tierra. Esto concuerda sorprendentemente con la declaración de Juan, que dice que los discípulos habían remado como 25 o 30 estadios, unos 5 o 6 kilómetros. En su extremo norte, que es donde ellos se encontraban, el mar de Galilea tiene unos 10 kilómetros y medio de ancho. Ok, vamos a parar ahí. Mire, la ubicación del mar de Galilea o del lago es un lago que queda entre unas montañas, y entonces cuando el viento viene azotando de la montaña, ¿cuántos se han tirado por una cuesta para abajo en un carrito? O en una bicicleta, en una bicicleta sin freno. Pues Luisito, tú y yo no podemos identificar las pelas que nos dábamos. Imagínate a esa velocidad, el viento, el turbión, cuando venía por encima de la montaña, que bajaba, era como un fono. Cuando ese remolino bajaba y golpeaba ese lago, ese mar, pues entonces ahí las olas eran gravosas, bastante gravosas. Entonces, pues los discípulos ya habían remado 3 millas. Y yo no sé si ustedes han visto un barco pesquero de la época de Pedro. Eso era un barquito bastante grande. Era como, yo pongo como una embarcación casi de 30 pies y ancha, porque acuérdese que Pedro y Andrés eran pescadores. Pues esa era su profesión. Pues estos discípulos tenían que estar bastante fuertes para haber remado en contra de la corriente. Imagínense eso. Yo no sé cuántos han ido al Central Park en el pond que está en el medio y se han montado en los barquitos de rema, ¿verdad que sí? Eso yo lo hice hacía tiempo, pastor, que yo no remaba. A ellos se les sale el corazón a cualquiera. Mira, muchachos, hermano. me monto yo ahí con Marilyn Hila y la novia y yo estoy ahí lo más chévere.
Y cuando llego a la mitad del lago, Y tú te creías. yo que creía que estaba duro. Imagínate, y no, lo que había era un toquecito de viento. Un toquecito de viento. Y lo que tenían eran 4 personas. Imagínate 12 discípulos montados ahí. Y me imagino, no sé si habían 12 remos. Tal vez habrían como 4 o 6 remos. Y después remando en contra de las olas y de las corrientes. Sí, pastor. No, a mí me pasó lo mismo en el Puente de los Hermanos. Cuando yo me creía que yo era el buzo más grande del mundo, me prestan una balsa con remo y estamos todos los muchachos que tocábamos con René, estábamos todos así en el puente, porque ese puente tú te tirabas y seguías, entonces tú podías hasta caminar en una parte. Entonces me da con yo hacerme el que sé remar y el viento me estaba empujando. Y a mí me dio una depresión y una claustrofobia. Y yo le decía a mi hermano, rema, cabezón, que nos vamos. Bueno, no sé cómo fue que apareció un buen samaritano en un yate de verdad. Y nos dijeron, no hagan esto porque el viento los va a arrastrar por más mar que remen, adentro. se meten mar adentro y se perdieron. Eso es verdad. Y mira, yo quiero decirte algo, para el consumo de los que nos están escuchando, repito, porque nosotros estudiamos en una clase el mar de Galilea. El mar de Galilea se llama mar por respeto y por nombre, pero es un lago. Es un lago rodeado de montaña. Y lo que dijo el profesor tiene tanta razón como que se llama Helio Rebollo. Porque los vientos que se arremolinan en esa zona causaban este tipo de tormenta. Y otra cosa, el mar de Galilea, eso es agua dulce. Agua dulce. Que yo no sé si usted conoce de lago y de mar, pero yo tenía un bote y yo tiraba mi bote en el lago porque no quería que se me dañara por el agua por la salitre. Es difícil cuando tú te tiras de ese barco nadar en agua dulce del lago. Es bien difícil. Imagínense esa embarcación cogiendo agua y ellos remando en contra. Ellos estaban paniqueados. Pastor, y me pasó a mí el año pasado cuando fui a Cancún con mi esposa en un kayak de eso. Le tuve que dar los remos a ella y ella no sacó porque nos estábamos yendo para el mar. Yo estaba tan agitado y eso es lo que el kayak tú tienes que darle finamente. Y yo como soy un animal, pues le estaba dando y el barco lo que hacía, y ella me dijo, ay, dame eso acá. Y ella lo volteó y nos llevó a la orilla. Yo estaba tan avergonzado. Eso es cuestión de fineza, no es cuestión de fuerza. Y nunca lo había hecho. Sí, Era la primera vez para mí. sigue, Sari, en Vico. No, ya íbamos a cruzar la valla. Y si nos íbamos para allá. Al llegar la noche, Jesús había quedado sobre la... No, ahí estamos. No, la barca. Al llegar la noche. Al llegar la Sí, la barca, sí, sí. La barca era azotada por las olas. Carr comenta, la expresión es vigorosa, torturada por las olas, como si fuera en los estertores de la agonía. El mar de Galilea es famoso por sus tremendas tormentas repentinas. El escritor jamás olvidará el haber estado en una de esas tempestades en ese mar en el 1953. Wow. Parecía que el barco pesquero se iba a pique cada vez que lo azotaba una de esas olas gigantescas. Pero estremeciéndose de extremo a extremo, la nave ascendía hasta que llegaba a la próxima ola, mientras que sobre la proa caían torrentes de agua.
El poderoso motor de este moderno barco de pesca continuaba su marcha adelante, pero los discípulos solo podían luchar vanamente con sus remos mientras tenían que confrontar un tremendo viento septentrional sobre la proa. Sigo. Sí, sigue. Cuando las cosas llegaban a lo peor, a la cuarta vigilia de la noche, de 3 a 6 a.m., Jesús se le acercó andando sobre el mar. Los discípulos se turbaron, mejor dicho, se aterrorizaron, creyendo que era un fantasma. Aterrorizados por la tormenta y sobrecogidos de horror por ese fantasma, dieron voces. El verso griego empleado aquí significa gritaron, dieron alaridos, chillaban de espanto. Mira, Elio, déjame, antes que tú sigas, para que usted entienda que a veces nosotros santificamos mucho la lectura y no indagamos en escudriñarla. Fíjate que Beacon dice claramente que el verso griego empleado aquí significa gritaron, dieron alarido, chillaban de espanto. Imagínate, tormenta, las olas gigantescas. Entiéndase bien que como es un lago, las olas no tienen como una secuencia como lo tiene el mar. ¿Entendieron? No tienen secuencia, es un lago. Y hay remolinos. Y esos remolinos están provocando más olas y más gigantes. Y de momento aparece este fantasma. Pastor, llevaban horas. Horas remando, horas bregando con ese barco, con esa tormenta. Y ahora viene un fantasma que se le aparece. Dice que se daban chillaban. Chillaban de... Mire, aquí lo describe el escritor, que él experimentó lo que es una tormenta en ese mar y estaban en un barco pesquero moderno con un motor y se le hizo difícil. So, imagínense los discípulos remando y la ola. Yo no sé si yo te puedo hablar de esto porque yo tuve una embarcación y una vez nos fuimos para Virginia Beach con todos los caballeros de la iglesia. Para pasar un weekend feriado allá, en una excursión que hicimos. Y entonces, tú conoces a Tito, ¿verdad? El pastor Tito. Lo puse, él se quiso sentar al frente de la embarcación. Y yo le dije, no te sientes ahí porque la ola, no, estamos bien. Entonces, cuando íbamos saliendo de la bahía, que él vio la ola, me dice, Elliot, y para ahí es que nosotros vamos. Y dije, sí, pastor, no te preocupes que cuando venga la hora yo la rompo así y entonces caemos. Y me dijo, no. Tú me le das ahora mismo alrededor de ese barco, yo para allá no voy. Pastor, este hombre, no sé cómo lo hizo, brincó de al frente como 6 pies y cayó en la orilla. Y entonces el escudero de él, que siempre estaba detrás de él, se tiró detrás de él y se metió por debajo del barco y no salía. Y entonces tuve que apagarla porque tenía miedo que la hélice lo iba a matar. Después de casi un minuto sale por allá. Y con todo y eso nos fuimos. Y te lo digo, una embarcación con un barco de motor, cuando nosotros rompimos esa ola, ese barco hizo así. Y después yo lo puse de lado y cayó de lado y pude salir. Pero imagínate esos discípulos remando. Ellos y llevaban horas. Yo me imagino, hay que ver las cosas literal. Ellos tenían los pellejos de las manos, ya lo tenían que tener en carne viva. Porque de acuerdo a la escritura ellos llevaban horas
horas remando, horas remando, horas remando. So, ellos estaban frenéticos ya. Ellos creían que iban a perecer. Sigue, Sari, para terminar la lectura. Inmediatamente Jesús los reanimó con las siguientes palabras: tened ánimo, yo soy, no temáis. Literalmente el texto griego dice: tened coraje, soy yo, dejad de tener miedo. Este es todavía el mensaje de Cristo para los suyos en medio del tormentoso mar de la vida. Amén. Mientras la barca estaba ya lejos de la tierra y azotada por un viento contrario, al abatir las olas la barca, Jesús vio el apuro en que encontraban los discípulos. A la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y 6 de la mañana. Usted sabe que desde las 3 a 6 de la mañana, vamos a poner como a las 3:30 a 4. Según los científicos, la cuarta vigilia de la noche es la parte de la noche más oscura y tenebrosa. So, imagínese usted una tormenta, tú estás agotado, no tienes más fuerza, estás deprimido porque la depresión te coge, ya tú vas remando y tú ves que no vas ni para adelante ni para atrás, porque esos remolinos del mar de Galilea, cuando los vientos vienen, son como remolinos. Era como le llaman water sprouts. Le llaman water sprouts. Esos water sprouts son remolinos que vienen así y dan en el agua, y lo que esté en el agua no son tan fuertes como un tornado, pero imagínate que uno de esos remolinos le daba a la embarcación, le daba para acá, le daba para acá, el viento contrario, las olas para aquí, las olas para allá. Ellos estaban desesperados. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Pensando que era un fantasma, los discípulos quedaron espantados. Pero en el acto oyeron la voz apacible de su maestro y amigo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Vamos para Isaías 43:2. El que lo tenga primero que yo, si lo puede leer. Isaías 43:2. Dice por acá: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mire, esta profecía se tornó en una realidad porque ellos estaban en las aguas y las aguas estaban para negarlo, pero de repente vino Jesús andando sobre las aguas. En medio del problema más fuerte, Jesús hizo acto de presencia. Sí, pastora Yarolín. Estoy pensando de que antes que ellos se montaran en esa barca, ellos habían visto un gran milagro. Ellos fueron parte del milagro de que le dieron más de comer a más de 10,000 personas. So, ellos estaban en un high, en una victoria, contentos, y el Señor los manda a que cruce. Jesús mismo los manda a ellos que cruce al otro lado, para encontrarse ahora en la situación donde están. Eso tiene ahí tremenda enseñanza. Amén, amén. Ellos habían experimentado el milagro y algunos eruditos dicen que podía llegar casi hasta 30,000 personas. Algunos dicen de 10,000, otros 20,000, otros 15,000, pero hay uno que otro que dice hasta 30,000 personas con unos pocos panes y unos pocos de peces. Sí, pastor, ¿quería decir algo? No, añadiendo que creo que parte de todo el ensamblaje de Jesús con
con los discípulos era enseñarlo y procesarlo por todas las áreas de lo que ellos iban a pasar, iban a vivir. El apóstol Pablo expresa en diferentes cartas que él fue víctima de naufragio y naufragó, Mínimo 3 veces. mínimo 3 veces. Y cuando hablamos de un náufrago, estamos hablando de alguien que la barca se rompe y que por milagro del Señor siguió contando la historia, porque muchos no sobreviven. O sea, que prácticamente el Señor también, y añadiendo a eso, y es bueno que tú lo hayas traído, Yaro, que el Señor de alguna manera quería que los discípulos pasaran por todas estas situaciones por las cuales ellos iban a seguir pasando. Porque para ese momento no había motores Honda ni motores Yamaha. De los Evinrude, esos motores no existían. Sí. Era darle remo y a lo mejor los remos ni estaban bien hechos. Amén. Pastora Yarolin. No, y encima de eso, estás pasando una situación, están tratando de remar, me imagino que están a los gritos, coge por aquí, dale por allá, y que venga un hombre caminando sobre la agua. Encima de eso, yo no sé quién grita, pero yo voy a gritar. Pues seguro, eso fue lo que dijimos ahorita, ¿verdad? O sea, Chillaban. chillaban. O sea, tú estás con toda esa situación, más viene un tipo caminando por ahí. Lo menos que tú vas a hacer, y para el agua no va. Mira, pastor, y esto es la mente de Elliot. Ellos pensaban que iban a morir. Ellos pensaban que iban a morir porque estaba la situación, como dicen en Puerto Rico, color de hormiga. Estaba tan fea la cosa que ellos se pusieron a imaginar cosas, y entonces cuando me imagino con la punta del ojo que vieron a ese personaje que venía por ahí, ellos se olvidaron que Jesús hacía milagros, que Jesús había convertido el agua en vino, que Jesús podía multiplicar los peces, que podía resucitar los muertos. Ellos se le olvidaron de todo, hasta que escucharon a la voz del Señor que le dice: tened ánimo, soy yo, no temáis. ¿Cuán cierto es esto en nuestra propia experiencia? A menudo nos vemos azotados por la tormenta, llenos de problemas y de desespero. El Señor parece que está muy lejos. Cuando la noche parece más oscura, Él está cercano. Su voz apacible nos recuerda que las olas que nos han hecho temer están bajo sus pies. Hay que enfatizar que el temor y la fe no pueden vivir en un mismo corazón, porque el temor puede cegar los ojos a la presencia del Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Sí, Jorge Molina, micrófono. Aquí se ve que el Señor le estaba probando la fe de los discípulos, y a la misma vez estaba enseñándole, y a la misma vez estaba entrenándolos, como quien dice, y preparándolos para cuando ellos cuando Él los mande a discipular y hacer lo mismo que Dios hacía, pues tenían que creer que para Dios no había nada imposible. Seguro que sí, el Señor sabiendo todas las cosas. Acuérdese que Él es el Emanuel, Dios con nosotros, Dios encarnado. Él sabía 100% ya lo que iba a suceder. Él sabía la prueba tremenda. ¿Y qué cosa? Él sabiendo la prueba, Él vino a llegar en la hora más oscura, y ya cuando ellos habían hecho todo lo que tenían que hacer y aún estaban perdiendo la esperanza. El Señor siempre va a llegar a tiempo. Él va a llegar a tiempo. Él no va a permitir que nuestra barca naufrague. Vamos a seguir.
el intrépido Pedro. Pedro anda sobre el agua. Mateo 14, del 28 al 33. Pastor, si lo puede leer. Sí. Del 28. Mateo 14, del 28 al 33. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Oye, me interesa eso, pero al ver, porque el viento no se ve, se siente. Dice aquí, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. De una desesperación, de estar chillando y gritando. Mire Pedro, mire el carácter de Pedro. Pedro era como Dr. Jekyll and Mr. Hyde. He would flip on a dime. De estar frenético cuando escuchó la voz del maestro, digo, Señor, si eres tú, déjame ir. Mira, muchos dicen, ahí yo escuché una vez un comentarista por ahí decir que Pedro estaba tan y tan asustado que él quiso dejar a todos en la barca, que se hundieran ellos y yo me voy caminando a donde Jesús. Y no piense que estamos muy lejos de una realidad también, porque el primero que negó a Jesús fue el mismo Pedro. ¿Ok? ¿Y cuántas veces cantó el gallo? 2. Siguen repitiendo 3. ¿Y es 2? El gallo cantó 2 veces y él lo negó 3 veces. Y él lo negó 3 veces. Hermana Wendy, ¿tiene el libro de Beacon? Ok, página 150, Pedro anda sobre el agua. Hazme andar sobre el mar. Dijo Pedro. Este es un incidente único que solo Mateo narra. Pedro se sentía tan desafiado al ver a Jesús andando sobre el agua que dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Todo esto concuerda muy bien con el temperamento impulsivo de Pedro. Como muy bien dice M. Neely, aquellos que dudan de su fundamento histórico, un punto fuerte a favor de esta historia es su fiel reflexión sobre el carácter del apóstol. Confiadamente, Pedro respondió al ven del maestro y comenzó a andar sobre las aguas. El antiguo texto griego dice, Pedro anduvo sobre las aguas y vino a Jesús. Aparentemente, entonces él casi había llegado hasta donde estaba el Señor, antes que fallara su fe. Pero al ver el fuerte viento, más precisamente sus efectos, comenzó a tener miedo y comenzando a hundirse. La vigorosa forma compuesta significa hundirse en el profundo mar. Clamó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él. Literalmente lo tomó. Esto muestra que Pedro estaba al alcance de su brazo. Gentilmente, el maestro regañó al ambicioso discípulo por su poca fe. Al dar el primer paso para salir del bote y andar sobre el agua, parecía que su fe era grande, pero parece que estaba mezclada con algo de presunción. Tan pronto como Cristo entró en el barco con Pedro,
Se calmó el viento. La raíz griega sugiere quedó agotado, cansado. Los discípulos que estaban en la barca adoraron a Jesús como el Hijo de Dios. Para ellos su presencia y poder probaban su deidad. Amén. Wow. O sea que el intrépido Pedro fue el único de ellos que tuvo la agalla, que tuvo la fe. Porque imagínense, usted lleva 3, 4, 5, tal vez 6 horas remando en contra de los vientos, sacando agua de la yola, de la embarcación, porque si deja esa agua en la embarcación se van a hundir. ¿Entiende? Estaban agotados. Y cuando él escucha al maestro, tuvo la fe de salir. Porque acuérdese que el maestro venía caminando, pero el mar estaba impetuoso todavía, no se había calmado. Sí, Pedro tenía fe. Pedro tenía fe. Porque imagínese usted, ¿cuántos han vivido por un huracán? Mire, si usted ha visto un huracán y usted ha ido cerca de la playa cuando está el huracán o por una bahía o aquí mismito en Nueva York, aquí hubo un huracán en los 80, David o something like that, cuando yo era niño, que dio bastante fuerte aquí. Y nosotros nos quedamos en casa de una señora que vivía al lado de la bahía, en un edificio fuerte. Y nosotros veíamos como las embarcaciones, eso era como si las estuvieran cogiendo de lado a lado como juguetitos. Imagínense el mar impetuoso. Y acuérdese que le dijimos que esto era un lago de agua dulce. Esto no era mar. Esto, si usted ponía el pie, se iba a hundir rápidamente. Y Pedro tuvo la fe de caminar y casi llega a donde Jesús. El fallo de Pedro fue, quitó los ojos del maestro y dijo, wow, mira, estoy caminando sobre las aguas. Estoy caminando sobre las aguas. Y al él quitar la mirada del maestro, pues entonces ahí fue con Dios. Sí, Pastora Yarolín. Quitar los ojos de Jesús fue cuando se dio de cuenta de lo que el viento estaba haciendo. Ahora lo que estaba sucediendo alrededor tomó más prioridad a su mirada en Jesús. Y algo bien lindo en este caso es que aquí vemos la oración más corta que podemos ver, que es Señor, sálvame. Eso es una oración por si no lo sabían. Otra cosa que quiero decir es que le doy gracias a Dios por Pedro, porque yo he aprendido tanto de él como discípulo, de él como hombre, de él como impulsivo, de él en toda la forma que la palabra nos muestra. Y sabemos que we fall short. He fell short, but he's in the book and we're learning from him. Amén, amén. Cuando Pedro oyó la voz bien conocida y bien amada, rebosaron su afecto y entusiasmo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tan pronto como Jesús dijo, ven, Pedro descendió de la barca y comenzó a andar a él. Usted ve, Pedro no se tiró rápido. Pedro esperó que el Señor le dijera, ven. Porque ¿sabe lo que pasa, Elio? Yo siempre creo que una fe débil de una persona siempre va a demandar grandes milagros. A ver cómo explico esto. Nosotros tenemos que madurar nuestra fe. Y como yo decía el domingo, saber que lo que no está en él ya está hecho. Entonces, en este caso, vemos que Pedro sí funcionó en fe,
Porque definitivamente el maestro lo corrigió. Al final le dijo, hombre de poca fe. Jesús vio la fe, pero falló. Que es donde nosotros, que esta es la enseñanza, creo que más perfecta de esta historia, es que la fe de nosotros nunca puede menguar. Porque ¿quién es el que te quita la fe? El enemigo, hermano. El pensamiento. Te llegó el diagnóstico. ¿Qué es lo primero que tú crees que va a pasar? Te vas a morir. Es lo primero que el pensamiento de la carne, el pensamiento del enemigo, tu propio pensamiento, que eres tu propio enemigo, te pone en tu mente. Y la fe rápido claudica. Y esto fue lo que le pasó a Pedrito. Pedrito, el tipo ya estaba caminando en el agua, hermano. Dale para adelante. Sí, papito. ¿Ustedes creen que Pedro, cuando le quitó la mirada, fue porque él creía que él era el que estaba andando en el agua? No, en mi opinión, no. Pedro, lo que le pasó a Pedro fue que en vez de mantener su vista en Jesús, he went back, retrocedió a la tormenta. Cuando sintió el viento, sintió las olas, sintió el vaivén de la ola. Oye, pero porque qué casualidad. Mientras él estaba mirando a Jesús, él no sentía un vaivén de las olas ni nada. Imagínate, pastor, tratar de caminar en ese sub y baja. Ahí lo estás diciendo. O sea, hermano, transportémonos ahí. Vamos a ver. Y por favor, no espiritualicemos la lectura. Transpórtese a esta situación. A viento, como está hablando ahí la pastora Elizabeth, y gracias por los que se conectan ahora, por lo menos se conectan. Déjeme decirle algo, un huracán, categoría 5, con viento de 175 millas por hora, hermano. Nosotros vivimos unos cuantos de la Florida. Es horrible. Entonces, los otros días, un temblorcito, que se me aflojaron todas las venas. Un temblorcito, lo primero antes del temblor, ¿qué es lo que viene? El ruido. El ruido espantoso. Ese ruido, yo me quedé frisado así en el asiento. Y a los 10 segundos yo empecé a llamar a Desi. ¿Qué pasó aquí? Un ruidito. Imagínate este caso de Pedro en la barca. Toda esta situación que ya estamos aprendiendo, que hemos visto, visualícelo, el ruido, el agua, olas de 15, 20 pies de alto, una pobre embarcación que no está segura, agua sacando, agua entrando, vientos a todo alrededor, la barca dando vueltas y vueltas y vueltas. Están las trombas marinas, que es lo que tú dijiste ahorita. Las trombas marinas son una cosa horrible, hermano. Y de momento aparece un fantasma en alta mar con agua y esas olas cubriendo al fantasma. Estamos llamando fantasma porque eso fue lo que ellos vieron. Eso fue lo que la mente de ellos vio. Un fantasma, un espíritu. ¿Ah? ¿Qué usted haría? Usted está loco por tirarse del agua, porque aparecen siempre unos Jacques Cousteau. ¿No te acuerdas de los Jacques Cousteau? El tipo ese que era bien famoso, buzo, el Jacques Cousteau, que era el más bravo del mar. ¿Ah? Y Aquaman, los Aquaman. Van a aparecer Aquaman, van a aparecer toda esta gente. Contra, hermano. Hermano, podemos tener toda la fe del mundo, pero la verdad es, Elio, vamos a orar la calzón quitado. Temblamos cualquiera. ¿Ok? O sea, ese viento que te quiere llevar, te quiere arrastrar para allá, para el otro lado de la montaña. Y tú remando, no, y el tipo caminando, vamos a suponer, este tipo está caminando y como... Es más, yo me enfogonaría con Jesús, que me dijera hombre de poca fe. Oye, viéndolo bien ahora, entrando en esa situación y proyectándome pero brother,
Mi hermanito, tú no estás viendo lo que está pasando. Padre, perdóname. Déjame entrar. No me cierres la puerta, Pedro. Ay, mi madre. Sí, Pastora Yarolín. Esto nos enseña que no importa cuán gran es tu tormenta, hoy en día, si tu mirada sigue en Cristo, tú vas a seguir hacia adelante porque no te estás dando cuenta de lo que está alrededor. And our eyes have to stay on Christ. Amén. Pedro descendió de la barca y comenzó a andar hacia él. Mientras mantenía la mirada fija en Jesús, podía hacer lo imposible. Vamos para Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y lo voy a leer porque lo tengo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando venga la tormenta, la prueba, hay que mantener nuestros ojos puestos ¿en quién? En Cristo. Pero el momento en que empezó a fijarse en el fuerte viento, comenzó a hundirse. Frenéticamente clamó: ¡Señor, sálvame! El Señor lo tomó de la mano, reprendió su poca fe y lo llevó a la barca. Tan pronto como Jesús subió a la barca, se calmó el viento. Entonces tuvo lugar una reunión de adoración en la barca, con los discípulos diciéndole a Jesús: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o seguimos al próximo punto? ¿Ese es el último de hoy? Sí, es cortito este que viene. Punto número 4, sanando en Genezaret. Mateo 14 del 34 al 36. Dice, cuando terminó esa parte, dice que todos se sentaron en la barca y comenzaron a adorarle a él. Amén. Eso quiere decir que tenemos que adorarle cuando estamos en la tormenta. Amén. Praise him in the storm. Amén. Seguro que sí. Pastor, Mateo 14 del 34 al 36. Ajá, estoy aquí, listo. Del 34 al 36. dice: y terminada la travesía, y quiero que sepan algo, el Señor los manda a cruzar al otro lado, pero los mandó solo. Uh-huh. Él sabía para dónde iban. Él sabía, estos tipos yo los voy a entrenar bien aquí. Los voy a mandar para allá, para el centro del laguito este aquí. Para aquí. Yo estoy enfogonado aquí todo. Dice: y terminaba la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Punto número 4, página 150, sanando en Genezaret. Hermana Virgen, léase el primer párrafo. De Beacon. Sanando en Genezaret. Y terminada la travesía desde el lado oriente al occidental del mar, llegaron a tierra de Genezaret. Se trataba de una pequeña planicie que se extendía unos 4,5 kilómetros sobre la costa occidental del mar de Galilea y su extremo norte alcanzando como 3 kilómetros tierra adentro. Josefo la describe elocuentemente como una región sumamente fértil. Siga.
Se trataba de una región densamente poblada. Pronto las multitudes se juntaron otra vez para ser sanadas. Los enfermos le rogaban que los dejase tocar solamente el borde de su manto. El borde de la vestidura de un judío está descrito en Números 15, versículo 38 al 39. Carlos explica de la siguiente manera. En cada esquina del vestido había una borla. Cada una de ellas estaba realzada con un hilo de color azul conspicuo, simbolizando el origen celestial de los mandamientos. Quedaron sanos en una sola palabra en griego. Es un vigoroso vocablo compuesto que sugiere una cura completa. Mire, cuando los pobladores escucharon, mire, cuando Jesucristo sanaba a las personas, ¿qué era lo que él le decía a las personas? Le encargaba rigurosamente que no le dijesen a nadie. No era porque Jesucristo no quería hacer los milagros. Era por el temor de que vinieran a tratar de causar una revuelta en contra del imperio romano. Los escribas y fariseos eran implacables. No estamos en este, estamos aquí. Tan pronto como los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, rebuscaron por todos aquellos lugares todos los que se hallaban mal y los trajeron a él para que los enfermos pudiesen siquiera tocar el borde de su manto. ¿Qué sucedió con la mujer del flujo de sangre cuando tocó solo el borde de su manto? Y eso fue lo que se regó. O sea, porque acuérdate que aunque él decía no digan nada, muchas de estas cosas se regaron como la pólvora. Y yo expliqué en una situación una vez que cuando ellos entraron en la barca, la gente quería tocar al maestro de alguna manera. Creo que en una clase que tuviste anteriormente. Y este cuadro de tocar el borde, me imagino, pienso yo, Pico no hace alusión a eso, pero nosotros podemos hacer alusión de que es posible que se haya regado el testimonio de la mujer de el flujo de sangre. Seguro que sí. Sangre. Definitivamente. Seguro que sí. Vamos para Números capítulo 15, versículos 38 y 39. Números capítulo 15, 38 y 39. ¿Quién lo tiene? Si alguien, yo lo tengo, pero si alguien lo tiene, me gustaría que participaran. Papito, léelo. Números capítulo 15, versículos 38 y 39. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Mire, cuando hoy en día usted ve a un judío que tiene como unos cordoncitos azules, ¿cuántos lo han visto? Que tiene como unos cordoncitos. Estos cordoncitos que tienen es para ellos acordarse, ¿ok? De no prostituirse en pos de otros dioses y guardar los mandamientos que el Señor les prescribió. Pero qué grande privilegio tenemos hoy en día que no tenemos que estar con esos guindalejos. ¿Por qué? Porque esos mandamientos han sido escritos en la tabla de nuestros corazones y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. De este modo, los médicos de aquella área se encontraron con unas vacaciones forzosas. Durante un tiempo al menos no hubo enfermo. Mire, Mateo dice que le trajeron todos los enfermos. El distrito experimentó salud y sanidad
por una visita del gran sanador. Pastor, imagínese la revuelta, el escándalo que tuvo que haber sido esto cuando no estaban entrando los impuestos y los tributos de esos médicos hacia los gobernadores de esas regiones. Pues, mire, hay veces que Jesús tiene que interrumpir nuestros planes. ¿Para qué? Para que nosotros nos detengamos y podamos ver más allá. Dile al hermano que está a tu lado, ves más allá. Que el Señor añada bendición a su palabra y a todo lo que hemos hablado aquí. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Denle un Pastor, aplauso con al